Ya, entonces, la guía número 17. Bueno, no sé si les contaron, chiquillos, pero solamente quedan, son esta guía, la guía 17, la 18, y la guía 19 ya es la siguiente evaluación. ¿Ya? Entonces estamos ya como en la recta final ya del año. Por lo tanto, la idea es tratar de pasar esto. Igual que nos quedan esta guía, la que sigue, y ya estaríamos al otro lado ya para la evaluación. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé el último tema, que lo trabajamos igual dentro de los PPT de la unidad anterior, y fue uno de los temas también de exposición, que era sobre las leyes de Kepler. Ya, entonces tenemos acá las leyes de Kepler. Aquí están cada una de sus leyes. En la guía las dejé igual escritas. Entonces, la primera ley dice que los planetas describen órbitas elípticas, estando el Sol en uno de sus focos. ¿Ya? Entonces, Kepler plantea esto a partir de las observaciones que realiza, y también da a entender un poco lo que ese problema que había con el tema de que no se podían explicar los movimientos retrógrados que hacía, por ejemplo, Marte, ¿ya? Porque recuerden que cuando vimos el tema de los modelos, Marte, ¿qué ocurría con él? Que en un momento se veía más hacia la izquierda y de repente se veía más hacia la derecha. Entonces, a través de estos movimientos elípticos se pudieron demostrar de que por qué pasaba eso, ¿ya? Tenemos después la segunda ley de Kepler. Y también el tema de las órbitas elípticas, que nos da también, nos ayuda a entender también las estaciones del año. ¿Ya? Es muy importante, las órbitas elípticas plantean, de ahí nacen el tema de las estaciones del año. ¿Por qué hay estaciones del año y por qué no todo el año hace frío o hace calor? ¿Ya? Entonces, también varían eso. La segunda ley de Kepler, entonces, nos dice que el vector de posición de cualquier planeta con respecto del Sol, vector que tiene el origen en el Sol y su extremo en el planeta considerado, barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Esto es súper importante que nosotros tengamos presente. Entonces, en la figura sí se supone que T es el mismo. Entonces, en esta figura, ¿ya? A1 es igual a 2. Entonces, esta área 1 es igual a esta área A2, ¿ya? Son iguales, exactamente es iguales. Entonces, dice acá, no, Antonia, te está preguntando si van a seguir las presentaciones, y no, las presentaciones fueron la semana pasada, yo ahora voy a ver los videos después y listo. Eso ya pasó ya, en la unidad anterior. Ya, entonces tenemos de forma general que A1 es al tiempo que tenga, como A2 es al tiempo que tenga. Eso quiere decir que estas diferencias van a ser las mismas, ¿ya? Entonces el cociente entre BA, o sea, entre el área partido en el tiempo, mide la rapidez con que el rayo vector barre el área A y se conoce como velocidad areolar. Luego podemos anunciar la segunda ley de una forma alternativa diciendo que los planetas describen sus órbitas alrededor del Sol con velocidad areolar constante. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que si esta área es igual a esta área, la velocidad areolar también va a ser la misma que va a tener. Entonces aquí dice, área barrida en un tiempo t por el radio vector cuando el planeta está en la zona más próxima al Sol. Si ustedes se dan cuenta, acá está más cerquita al Sol. El planeta describe una órbita elíptica. Después, el área barrida, entonces en un tiempo t, por el radio vector, cuando el planeta está en la zona más alejada. ¿Ya? El Sol está situado en uno de los focos de la elipse. ¿Ya? Entonces, eso es lo que plantea la segunda ley. La tercera ley de Kepler, los cuadrados de los periodos de revolución son proporcionales a los cubos de las distancias promedio de los planetas al Sol. Entonces, esta es la expresión que me están planteando. Ya cuando me hablan de los periodos, recuerden que periodo se simbolizaba con una letra T, tanto por eso que tenemos acá esta T. Oh, tenemos esa T, ya de periodo, el K quiere decir la constante, y el R elevado a 3 me está hablando de una distancia promedio. Entonces, donde K es una constante de proporcionalidad, constante de Kepler, que depende de la masa del astro central, o sea, de la masa del Sol. Para el sistema solar, el K va a ser igual a 3 por 10 elevado a menos 19 segundo al cuadrado metro cúbico. Eso quiere decir que este valor de K
siempre se mantiene. Ya yo no voy a ir variando este valor de K, sino que siempre voy a usar ese mismo valor. R coincide con el valor del semieje mayor para las órbitas elípticas. ¿Ya? Entonces, lo principal, chiquillo, en esta parte es que este es el valor de K y esta es la expresión que vamos a utilizar. Entonces, ahora, tenemos acá un ejemplo. ¿Ya? Entonces, la Tierra orbita alrededor del Sol con un periodo de 365,25 días. Calcular la distancia media entre la Tierra y el Sol. Entonces, datos, la constante de Creel para el sistema solar vale K igual a 3 por 10 elevado a menos 19 segundo cuadrado metros cúbicos. Lo mismo que habíamos anteriormente, aquí igual te lo están nombrando antes. Estos 365,25 corresponden al valor de T, al valor del periodo. Ya eso quiere decir un periodo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Partimos de la tercera ley de Kepler, que T elevado a 2 es igual a K por R elevado a 3, y despejamos la incógnita R, porque como ya tenemos el periodo, ya tenemos el valor de K, mi incógnita es R. Esa es la incógnita que es lo que yo quiero encontrar. Entonces, vamos primero a despejar y después reemplazar los valores. Tenemos entonces que T elevado a 2 es igual a K por R elevado a 3. Como quiero dejar el R solito, la K que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Ya por eso queda partido después. Entonces me va a quedar el periodo elevado a 2 partido en la constante va a ser igual a la distancia promedio al cubo. Y después para sacar ese cubo que tiene el R, ¿qué hago? Aplico una raíz cúbica. Esto es una raíz cúbica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los valores deben estar en unidades del sistema internacional, por lo que se debe cambiar la unidad del periodo entregado. Entonces, el periodo me lo dan en días, pero en la unidad internacional el periodo se mide en segundos. Por lo tanto, los 365 días lo tengo que pasar a segundos. ¿Cómo paso a segundos? Tengo que 24 horas es un día, que una hora son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí voy a ir cancelando. Voy a ir acá, cancelando las unidades, hora con hora, día con día, minuto con minuto, y me queda solo la unidad de segundos. ¿Ya? Entonces, por eso que lo hacemos de esa forma, va eliminando, multiplicamos 365,25 por 24, por 60 y por 60, y me da 3,16 por 10 elevado a 7 segundos. Entonces, ese es el periodo en este caso. Profe, Dígame. ¿por qué solo los 365? ¿Cómo? ¿Por qué solo los 365? No, porque solamente lo que estábamos haciendo estábamos transformando. Chiquillos, denme un segundo porque déjenme responder a lo que me preguntaron por el chat. Ya. Ya, entonces ahora, sigamos. Ahí, Xavier, lo único que hicimos fue transformar los 365,25, que es el periodo, lo transformamos en segundo, ¿ya? Y ahora aquí ya tenemos el periodo en el sistema internacional, el segundo, reemplazamos la ecuación que habíamos despejado, ¿ya? Entonces, la ecuación que habíamos despejado, el periodo, el T, son 3,16 por 10 elevado a 7 segundos. Y el K, recuerden que el K, el valor que me estaban dando arriba, es 3 por 10 elevado a menos 19 segundo al cuadrado metro cúbico. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta parte, las unidades acá de medida, este valor, este segundo cuadrado, se va con ese segundo cuadrado.
Entonces, después, ¿qué tienen que hacer para encontrar ese valor? El 3,16 por 10 elevado a 7, elevarlo al cuadrado, el resultado dividirlo en 3 por 10 elevado a menos 19, y después ese resultado sacarle la raíz cúbica. Ya recuerden que esto está elevado a 3. Entonces, al hacer ese cambio me va a dar 1,49 por 10 elevado a 11 metros. Y si eso lo cambio a kilómetros, en kilómetros me dan 149 por 10 elevado a 6 kilómetros. ¿Ya? Entonces ahí me quedaría el valor. ¿Ya? Entonces, dice acá, nota importante, la distancia media entre el Sol y la Tierra es de unos 150 millones de kilómetros. O sea que son 149,597.870 kilómetros. Y es usada en astronomía como unidad para medir las distancias, para medir distancias. Se le da el nombre de unidad astronómica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es la unidad astronómica? Es la distancia, una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. O sea que todo este numerito, ¿ya? Esos 149.597.870 kilómetros son igual a una unidad astronómica. Esa es la relación que hay. Entonces, para simplificar el tema de los números, de no usar todos esos valores, se dice que la distancia promedio entre el Sol y la Tierra es de una unidad astronómica. Ya, entonces, ¿cuál es la parte, chiquillos? Esto es solamente lo que va a entrar en esta guía. Entonces, donde ustedes tienen que realizar los siguientes ejercicios. En el primer ejercicio dice, si el periodo de Venus es de aproximadamente 224,8 días, ¿cuánto es la distancia al Sol en kilómetros? Entonces ya me dan el periodo, tengo que hacer el mismo procedimiento de la explicación. Y a encontrar el valor de la distancia al Sol en kilómetros. Después, el número 2, también me dan el periodo de Saturno. Entonces me dicen, el periodo de Saturno es de aproximadamente 29,5 años. ¿Cuánto es la distancia al Sol en kilómetros? O sea, que tengo que tomar los 29,5 años y llevarlo a segundo. Y después de eso, puedo sacar la distancia. Y el número 3 dice si la distancia entre el Sol y Neptuno es de 4.501 millones de kilómetros. ¿Cuál es el periodo de Neptuno? Entonces tienen que, a partir del radio del R en este caso, ya la distancia promedio, este es el valor de R que me están entregando ahora, encontrar cuánto vale el periodo, cuánto es el valor de T. Entonces ahora en esta ecuación que está acá arriba, en esta expresión, no tengo que despejar el R, sino que tengo que despejar ahora el T. ¿Ya? Entonces, ¿cómo dejo el T solito en este caso? Aplico una raíz cuadrada, entonces me va a quedar la raíz cuadrada de K por el R elevado a 3. Y el número 4 dice, si la distancia entre el Sol y Marte es de 228 millones de kilómetros, ¿cuál es el periodo de Marte? O sea que el 3 y el 4 son parecidos de realizar. Me dan el valor de R y tengo que encontrar el valor de T. Y por último, tenemos que completar esta tablita. Dice acá, tomando en cuenta que 149.597.870 kilómetros es igual a una unidad astronómica, ¿cuánto va a ser en unidad astronómica este valor, este valor, este valor y así? Cada uno de estos encontrarlo en unidad astronómica. Les voy a explicar uno cómo se hace. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, tengo una tablita, puedo hacer una tablita acá y colocar por este lado los kilómetros, por este lado las unidades astronómicas. Entonces, el primer valor, 149.597.870, me dicen que ese valor, 597.870, es igual a una unidad astronómica. Entonces, 58.000 kilómetros, 58 millones de kilómetros, ¿a cuántas unidades astronómicas van a ser? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? El 58.000 multiplicarlo por 1 y eso dividirlo en los 149.597.870 kilómetros. ¿Ya? Y ahí me va a entregar la unidad astronómica.
¿Ya? Entonces, esa es la idea, chiquillos, para completar toda la tablita. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Por mi parte, no, profe. Ya, bacán. Profe, ¿Alguna duda? ¿No? profe, Dígame. ¿por qué en el ejemplo multiplica el 3,16 por 10? ¿En cuál ejemplo? En el primer ejemplo que dio, de la guía. ¿Qué cosa? A ver. Como a 16. Ah, ¿eso? El de arriba. Ah, bueno, el mismo en realidad. Pero sí, ¿Por qué llegó a ese valor? sí, Ese valor me da de multiplicar 365,25 por 24 por 60 y por 60. Ese es el resultado que me da. y el 10. Y el 10, ¿Cómo el 10? Oscar, no te entiendo. ¿Ese 10 que está al lado? sí, Ese resultado, Oscar, es completo ese resultado. Esos 3,16 por 10 elevado a 7 me está queriendo decir que son, si lo hago así, si esto lo expresara, recuerda que sería 316, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Serían 31.600.000 segundos. Entonces, esto que está acá está escrito en notación científica. Esto se llama escribir la notación científica, que es dejar un entero, ya, en el decimal, y después por 10 elevado a 7. Pero esto es escribir la notación científica porque es más cómodo trabajar con esto a estar trabajando con toda esta expresión. ah, Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos?